Hola, ¿qué tal? Amigos del test de Turing, octavo episodio, 2 meses desde que nos liamos a hacer esta locura. Se acerca época vacacional, no hemos hablado de qué vamos a hacer con el podcast cuando estemos todos en la playa. Pero bueno, muy contentos por cómo está evolucionando y con muchas ganas de más. Presentar a Álvaro y Arnau, de Social Web y Grower. Álvaro y Arnau, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, buenos días. Un placer estar aquí de nuevo. Hoy también vienes con ganas de no hacer el mal y luego hacerlo. Hoy se lo voy a dejar a Arnau la parte de hacer el mal. He hecho cosas curiosas, pero no he hecho nada así para acabar en la cárcel. Yo creo que con una vez cada 2 episodios es suficiente. ¿Has recibido algún mensaje incriminatorio por Twitter o algo similar? No, mi madre flipó un poco cuando oyó el podcast, pero aparte de eso, por lo demás, todo bien. Muy bien. Pues nada, vamos con la pregunta curiosidad histórica, que esta vez se la ha preparado Álvaro. Venga, pues hoy os voy a hablar de Watson, ¿vale? No de Watson, el socio del protagonista de las novelas de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, sino de una inteligencia artificial que desarrolló IBM, y estamos hablando más o menos del 2011, de principios del 2011, ¿vale? Si recordáis así a bote pronto, creo que GPT-2 salió por el 2019, GPT-3 2020, bueno, pues estamos hablando de cerca de 10 años antes, ¿vale? Y es un hito, un momento interesante para la IA, ya que IBM lo que hizo fue desarrollar un superordenador acompañado de una IA, y lo presentó a un concurso de televisión bastante famoso en Estados Unidos, que tardaba tres días, y les iban haciendo preguntas, evidentemente en lenguaje natural, sobre diferentes temas de historia, de ciencia, de un montón de puntos diferentes, ¿vale? Entonces, esto fue bastante interesante porque no solo, o sea, lo primero decir que la IA ganó el concurso, y no solo fue interesante por el hecho de que ganara el concurso, sino también por la forma en que lo hizo, ¿no? Estamos hablando de 2010 y no era que le pasamos una serie de datos, es que a través del lenguaje natural se le estaban estableciendo unas preguntas, y la IA estaba respondiendo a esas preguntas de forma correcta por encima de un humano, ¿vale? Entonces fue un momento bastante importante. Igual que hemos visto otros momentos como que ganara el Go o que hiciera X, pues fue una IA que hizo ese hito. El concurso lo ganaron, y ganaron $1 millón que IBM cedió a la caridad, con lo cual por ese lado muy bien también, mini punto para la gente de IBM. Y bueno, simplemente por dar algunos datos, pues podía hacer 80 billones de operaciones por segundo. Era un superordenador con 2.800 núcleos y 16 terabytes de memoria. O sea, estábamos hablando de un pedazo de bicho para aquella época, y para esta también. La verdad es que es una buena máquina. Y por hablar del lenguaje que usaba, del procesamiento del lenguaje natural que usaba, la IA se llamaba DeepQA, ¿vale? Que de hecho ya he visto, trasteando un poco, he visto que en GitHub hay algún script que se puede rodar sobre eso. O sea, hay alguna cosa curiosa pasado este tiempo. Y otro de los puntos que me ha resultado interesante es el hecho de dónde está IBM ahora en la inteligencia artificial. O sea, si lo piensas, dices, joder, hace 10 años ya tenía algo que podía estar, no vamos a hablar del nivel de lo que estamos ahora, pero que podía entender el lenguaje natural. ¿Y qué ha pasado con IBM, ¿no? En este tiempo? ¿Por qué no ha seguido mejorando? ¿Por qué no es uno de los referentes en toda esta pelea, ¿no? Entonces me ha resultado curioso. Muy chulo, que es totalmente significativo del progreso de este tiempo, que haya un script en GitHub que ahora puedes correr en tu local con un ordenador corriente y te emule lo que hace 10 años era increíble, necesitabas un ordenador que era una barbaridad, ¿no? O sea, si esto sigue así, pues eso, lo tendremos en nuestro móvil, llevaremos modelo de inteligencia artificial en el reloj, o sea, tiene una pinta increíble todo esto. Pues vamos para allá, vamos con las noticias. Arnau, ¿qué te parece si empiezas tú? Ya que Sí, lleva fantástico. Álvaro un ratito con las curiosidades. Bien, sí. La noticia que yo traigo es interesante. La voy a extender a futura noticia, o sea, la noticia que ya se sabe, que es básicamente el lanzamiento de Midjourney 5.2.
que sobre todo para los que, bueno, si estáis en redes y seguís un poco a gente creativa, una de las cosas que más lo está petando es el zoom out. Es esta idea de que realmente haces una foto y luego le pides que haga un zoom sobre esa misma foto, con lo cual mantiene lo que sería el objeto inicial y lo va ampliando. Entonces, hay casos súper interesannes. A mí, por ejemplo, el que más gracia me hizo es de una mujer que, si no la conocéis, es espectacular lo que diseña, que se llama Chris Kashtanova, que básicamente lo que hizo era el tema de buscar a Wall-E. O sea, hacía Wall-E y luego lo ampliaba a muchos Wall-Es, ¿no? A mucho diseño. Entonces, era como, wow, lo que antes realmente sonaría como muy difícil de hacer, ¿no? De tipo dibujar y redibujar, es, oye, pues mira, este elemento y ahora me lo amplías. Nada, ese era un caso de uso interesante, pero bueno, luego ha habido ejemplos de After Effects, que yo estuve hablando con un chico, no sé si era cubano, no sé dónde era, súper interesante, porque al final lo que hacían con este zoom out, hacían luego por After Effects, lo pasaban y era todo un vídeo de el ojo, lo que sería el iris de un lagarto, que se iba ampliando y se convertía en el universo entero, ¿no? Algo que también lo hemos visto en cine, digamos, no es un vídeo que no sea directamente raro de ver, pero que con After Effects, que es pagando la suite de Adobe, ya lo tienes disponible, y con la cuota mensual de Midjourney puedas llegar a generar esa calidad de vídeo, me parece espectacular. Luego hay otras funcionalidades que esta me parece como mucho más técnica, pero me parece muy interesante, que es la opción de shorten, que básicamente lo que te permite es saber a qué peso Midjourney le está dando importancia en el prompt. Porque claro, nosotros, si os acordáis, veníamos de hablar y funciona, el tema de Poe, que lo comentamos en otros episodios, de oye, realmente dale valor a este prompt, ¿no? Pero no teníamos esta información de qué le está dando peso. Estaba claro que mejoraba el prompt, pero no sabemos de qué manera ese prompt que mejoraba tenía peso todo el contexto que te daba, porque si os acordáis, estas son de una Pentax, no sé qué, no sé cuántos, y luego yo le pasé un ejemplo, y es que de todo lo que había, realmente prácticamente no usa nada para montar el prompt, con lo cual... Esto va a ser una pasada. No solo para esto, o sea, está muy chulo que lo haya incorporado a alguien, sino para cualquier modelo que utilice prompts, porque si ahora, por ejemplo, ChatGPT saca también un sistema como este, pues los prompts que estamos haciendo tan currados y tal, que te diga exactamente qué es lo que está utilizando, qué es lo que no, va a hacer que afinemos muchísimo más los prompts y por tanto nos comuniquemos mejor con las inteligencias artificiales. Esto es un gran paso por parte de Midjourney. Yo tengo un ejemplo muy interesante, que es que básicamente yo estaba haciendo, por ejemplo, una familia de mujer, o sea, padre, madre, hijo, hija, por atrás viajando, ¿no? Y estaba haciendo un ejemplo para ver esto, y a lo que le daba más importancia es a behind, o sea, por detrás. Y dices, ¿qué valor tiene eso realmente? ¿Sabes? Entonces, claro, realmente luego el shorten te permite generarte variaciones de, oye, mira, esto que me has dicho, que aquí la mitad no vale nada, ¿sabes? Te propongo estas alternativas. Entonces, bueno, funcionalidad muy interesante también la de shorten, mejora de calidad, obviamente, y el tema que es la ampliación de la noticia, básicamente es que se espera que pronto, ¿vale? Salga el V6. Y entonces en el V6 de Midjourney, básicamente pasamos a resolución de 2048 por 2048. Actualmente estamos a 1024 por 1024. Realmente mejora el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, que eso, bueno, yo creo que en cada iteración lo están mejorando. Pero luego hay dos posibilidades, dos mejoras que me hacen muy interesantes. Una es la posibilidad de hacer modelos 3D, que me hace súper potente. Y luego el control sobre variaciones, que ahora mismo, sinceramente, yo lo digo siempre, Midjourney a mí me encanta y pongo una noticia porque creo que yo quiero estar un poco en punta de lanza de hacia dónde va esto. A día de hoy la utilidad es reducidilla de casos de uso súper aplicados, digámoslo así, de mantener contexto o de montar un cómic o lo que sea. Yo creo que no son casos de uso muy amplios, pero el control sobre las variaciones me parece súper interesante. Es decir, vale, la V2, pero con, ahora en vez de una persona, esta persona que tiene el pelo rubio, que sea morena. O sea, pienso que eso sí me parece que va a ser muy útil a la larga, porque eso te va a poder permitir en la corta, pues tú por lo menos ir acercándote y mantener estilos de diseño, mantener mismas lógicas. Entonces, bueno, y luego obviamente la generación de vídeos, que eso ya va a ser el remate de los tomates. Entonces, bueno, nada, el lanzamiento del 5.2 y lo interesante del V6, que parece que está pronto.
Lo estuve probando ayer porque estaba anoche preparando la carátula del vídeo de YouTube que acompañará a este vídeo y pues no me apetecía liarme a pues hacer cosas con Photoshop y tal. Quería hacerlo como rápido, ¿no? Que es para lo que utilizamos y lo que hablaremos hoy de productividad e inteligencia artificial. Entonces busqué por ahí un prompt de una imagen de como pues 3 robots trabajando con mucho trabajo, no sé qué, no sé cuántos, y dije, Buah, ahora haría falta una funcionalidad bastante chula, que es la de poder elegir que a este robot quiero que tenga la imagen de esta persona y a este robot tal. Y al final pues sí, te genera el prompt y te genera la imagen base, pero me tuve que coger la imagen base, me lo tuve que llevar a Photoshop otra vez, tuve que poner yo los textos, tuve que intentar meter nuestras caras ahí. Como estaba tardando mucho, dije, che, no pongo las caras y tiro para adelante, ¿no? Entonces, que te sale, te vale Midjourney para hacer cosas espectaculares, sí, pero para cosas productivas, lo que está diciendo Arnau, Correcto. cosas del mundo de que ya quieres lanzarlo, todavía no está en esa fase, ¿no? Pero bueno, pues tiene muy buena pinta. Así como Photoshop está sacando cosas súper chulas que sí que son implementables en el día a día, porque al final es una herramienta de diseño general, pues te meten cosas de IA, pues esto es la herramienta de IA, ¿no? Que tiene que empezar a meter cosas de diseño en general para poder utilizarla. Muy chulo. Yo creo que a la larga los de Midjourney probablemente sean comprados por Canva o por alguna empresa de este tipo, porque es que la diferencia entre Adobe, o sea, Photoshop en este caso, es que ellos ya es una mejora, un enhancement, ¿no? Digamos, de lo que ya les permitía, o sea, le están dando más poderes, pero Midjourney es, o sea, yo me meto a hacer cosas con Midjourney, digamos, y yo no me meto a hacer cosas con After Effects, por ejemplo, ¿no? Y tengo claro que esa Claro. diferencia es sustancial. Entonces yo pienso que al final el uso a día de hoy depende mucho de si. Yo creo que si te vale mucho la creatividad y la variabilidad y no tienes ningún interés específico de algo, te vale. Oye, mira, monta una carátula con 3 robots que sea espectacular, con un nivel de realidad muy alto. Y eso no tiene que seguir ninguna línea de estilos ni nada. Yo creo que es perfecto. Ahora, como eso lo quieres meter, oye, mira, mételo en el diseño de esta web. Uf, yo creo que ahí empezarás a sudar. Sí. Entonces, yo creo que lo comprarán. O sea, Estaría bastante guay que se integrase con otras cosas. Y que creo que ya lo han dicho, si no recuerdo mal, lo vi por Twitter, que en próximas versiones dejarán de utilizar Discord como herramienta, que para hacer un MVP, lanzarlo rápido, no tener que construir, mola un montón, pero está muy limitado. Aún así han conseguido sacarle muchísimo partido, pero está muy limitado. Y están ya haciendo una pequeña versión de lo que será la web de Midjourney, y creo que hay determinados usuarios que ya tienen acceso a esa beta, pero por lo que han dicho, lo que yo he leído en sus tweets, es exactamente lo mismo. Pero te sacas una plataforma muy cerrada a una página web en la que puedes hacer lo que quieras, lo que haces es mantener el mismo nivel de uso y a partir de ahí vas iterando y vas construyendo cosas nuevas. Entonces, bueno, ese también puede ser un gran futuro para Midjourney. A mí me flipa que haya funcionado tan bien Midjourney dentro de Discord. O sea, la gente que es un poco friki y tal, vale, sí, pero hostia, como caso de uso es que es complicado de narices. O sea, es como, o sea, a mí me dicen, vas a generar, hace, yo qué sé, 20 años, vas a generar imágenes con IRC metiendo comandos. Y dices, me peta la cabeza. Vale, pues estamos en el 2021 y es lo que estás haciendo. ¿Sabes? Es un poco muy, muy loco. Sí, sí, es una barbaridad. A mí también me sorprende. Pero bueno, también es cierto que ahora mismo los early adopters van a ir donde esté el producto, ¿no? Les da Sí, sí. igual la plataforma, les da igual el caso de uso, les da igual que funcione mal, que pete, que no sé qué, que no sé cuántos, porque van a estar probando. Entonces, realmente no están en una etapa así súper masificada. Yo, por ejemplo, aquí mi madre, que está escribiendo un libro, bueno, ya ha escrito uno, está escribiendo la segunda parte, cuando lo típico que no le hagas pasé publicidad, fotos hechas Víctor, de tu por... madre, del libro de tu madre. Está buscando a alguien que se lo publique, ¿eh? O sea, que si alguien está interesado. Entonces, lo típico que le paso fotos de chorras haciendo con Midjourney y lo primero que se le despierta a la bombilla es, ostras, yo esto puedo utilizarlo para el libro, para hacer tal. Y digo, sí, te tienes que instalar Discord, tienes que ponerte un bot, Respuesta. Ya. ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, pues sí, early adopters para adelante, pero el usuario promedio, pues hasta que no esté en una página web y no sea fácil acceder a eso, no lo va a implementar en su día a día. Total. Totalmente. Muy bien. Álvaro, ¿vamos con la tuya? Venga, va. Pues nada, yo en este caso la noticia que os traigo es de Sam Altman, que ha comentado
que quiere convertir ChatGPT en un asistente personal súper inteligente para el trabajo. O sea, algo que quizá en nuestra cabeza es como una evolución súper clara de si tengo una máquina que me está respondiendo sobre algo, que me ayude directamente en mi trabajo, un asistente o que me ayude a hacer mis compras o que me ayude a elegir tal o que me ayude, pues creo que tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, lo que quieren hacerlo es lo más personalizado posible. En ese caso, lo que tendría es toda la información del individuo y de su lugar de trabajo para tener ese contexto de cara a hacer esas tareas, y tareas que podría realizar sería pues redacción de contenidos, generar documentos con el mismo estilo de la persona, o sea, ese tipo de respuestas ya de los emails que hacemos de forma un poco automática, pues que no sea tan automática, que sea un fine-tuning de tus datos y con eso das las respuestas, pues algo que vaya en esa línea, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que hay un problema evidentemente de conflicto con Microsoft. O sea, Microsoft, principal socio comercial, inversor y proveedor además de servicios de la nube, pues evidentemente ya ha sacado su Copilot con varias cosas. Es de imaginar que pueda tener un copilot para el uso. Bueno, de hecho, dentro del sistema operativo ya va un poco en esa línea, ¿no? Entonces ahí hay un claro conflicto de intereses. Y luego, además, ya sabemos que OpenAI tiene clientes de todos los tamaños, de todos los tipos, y otros clientes, por ejemplo, como Salesforce, también van un poco en esa línea de empezar a hacer copilotos de IA para que realicen X tareas, ¿no? Entonces empieza a haber ya entre estas grandes empresas conflictos de intereses de casos de uso específicos que pueden empezar a generar fricciones y ver cómo se integra, sobre todo entre Microsoft y OpenAI. Pero bueno, sea como fuere, OpenAI ha decidido que va a avanzar con ello, que se la suda un poco el tema de los conflictos que puede haber aquí, y desde luego que puede ser un caso de uso súper interesante ver cómo evoluciona esta versión de ChatGPT o esta versión de uso de la IA de OpenAI para ese copiloto de trabajo, ¿no? ¿Tú crees, Álvaro, que también genera los finiquitos de la gente que tenga los datos y haya visto cómo trabaja? ¿O...? No está mal esa. O sea, joder, no sé, la verdad es que se acerca en según qué tipo de profesiones, una vez, o sea, una forma que se me ocurre así, siendo un empresario maléfico y todo lo que tú quieras, es coges una buena persona en un área, Sí. entrenas el modelo y venga, hasta luego. ¿Sabes? Una vez que ya tienes entrenado el modelo, ya lo tienes funcionando. Alguien de secretaría que actúa, claro, que trabaja muy bien, que es muy eficiente, oye, entréname mi modelo durante 3 meses y luego, muchas gracias, ya lo hace la IA por ti. O sea que, bueno, evidentemente tendrá ese punto que nosotros siempre intentamos promover, que es el hecho de va a potenciar nuestras habilidades, pero habrá otros trabajos que lo potencien hasta el punto de ser totalmente prescindible la persona. Esto va muy en la línea de lo que llevamos tiempo hablando, que se está comentando mucho, de que el futuro seguramente es grandes compañías que facturan millonadas con 3 personas dentro de la compañía, porque es capaz de hacer muchísimas más cosas de las que hacían antes, ¿no? Súper chulo. Comentar, la semana pasada estuve viendo un directo de Product Hackers que, Álvaro, tú estuviste hace 2-3 semanas haciendo uno de SEO e inteligencia artificial, y esta semana trajeron a Ernesto Cohnen, que es Product Manager de Ixigo. Y bueno, yo a Ernesto no lo tenía muy fichado, pero estuvo contando un montón de cosas súper chulas, y bueno, también decir que creo que los de Product Hackers están haciendo un curso súper top, Sí. al final están haciendo como unas presentaciones de mucho nivel y mola bastante. Y este Ernesto Cohnen, que yo no lo tenía fichado, ya digo, estuvo comentando cosas muy chulas, entre ellas pude hablar con él un rato y le preguntaba sobre cosas de almacenamiento de memoria de ChatGPT o cosas como estas. Y me pasó un par de repositorios súper chulos para hacer almacenamiento de memoria en el largo plazo, que Langchain ya está introduciendo esto, pero ya hay algunos por ahí que los puedes complementar, ¿no? Entonces, claro, si tú ya puedes tener una memoria en el largo plazo, una base de datos cacheada, minificada, lo que sea, ya puedes tener conversaciones en el
pues eso, ¿no? Muy largo plazo, muy largas, ¿no? Entonces, todo este tipo de asistentes virtuales ya no tienen por qué reducirse a una ventana de 4K, 32K, lo que sea. Pueden de verdad ser un asistente que haya aprendido sobre ti porque tenga un montón de datos recopilados y entonces ser tu asistente personal súper ad hoc, ¿no? Y eso puede estar chulísimo y puede ser también un cambio. Y luego, si esto nos lo llevamos, por ejemplo, a nuestro terreno, a la parte del SEO, imaginar un asistente de SEO en el que está entrenado con tus tareas del día a día y puedes preguntarle cosas de SEO ad hoc y que está súper entrenado para eso. O sea, asistentes customizados por temáticas. O sea, podría ser bastante potente. Vosotros seguís pensando no cambiar a Microsoft, aunque tenga un asistente integrado en el sistema operativo, ¿no? Yo de momento, vamos, tengo que ver el asistente, pero no descarto el tener una máquina virtual en algún momento, pero ya te digo yo que del Mac no me sacan, ¿eh? Muy bien. Pues vamos con la mía, vamos con mi noticia y así empezamos con el tema del día, que yo creo que el de hoy es bastante interesante. Y estoy buscando mi noticia aquí. Estaba buscando un poco sobre cosas que comentar tal y justamente esta semana David Carrasco, que es, bueno, creo que ahora mismo es CEO de un Anchor, me preguntó directamente si habíamos hablado de esta noticia, porque está muy relacionada con nosotros y tal. Y la estuve viendo y digo, pues está chula, así que vamos a echarle un ojo. Entonces, la noticia es que Mustafa Suleiman, que es co-founder de DeepMind, propone que el test de Turing clásico ya se ha quedado anticuado y entonces que podríamos generar un test de Turing nuevo, moderno, acorde a las nuevas inteligencias artificiales. Lo que dice es que es totalmente lógico que chatbots como ChatGPT, BART y similares, aunque va a ser una castaña, pero son capaces a día de hoy de rozar lo que sería simular el test de Turing, superar el test de Turing, perdón, y no son inteligencias artificiales capaces de razonar por sí mismos. Por lo tanto, el test de Turing, ya esas formas de medir que tenían antes deben ser actualizadas, ¿no? Lo que hacía antes, lo que propuso Alan Turing era que si tú tenías una conversación con una máquina y esa máquina era capaz de hacerse pasar por un humano, se podía considerar que tenía esa capacidad de razonamiento y había superado la inteligencia de una máquina y era muy similar a la del humano, pero hoy estamos viendo que con estas tecnologías generativas una máquina es capaz de a día de hoy no, porque están limitadas por los propios creadores, pero sin ningún tipo de duda podrían hacerse pasar por humanos si estuviesen bien entrenados con una conversación, y eso no significa que hayan superado a la inteligencia o estén equiparando a la inteligencia humana. Entonces, lo que me ha hecho mucha gracia de la noticia es que lo que propone Mustafa Suleiman es generar un test de Turing acorde a la actualidad, ¿no? Y lo que dice es que deberíamos darle a las máquinas, a las inteligencias artificiales, $100.000 y si lo consiguen convertir en 1.000.000 es que son inteligentes. Entonces, me ha hecho mucha gracia porque, claro, si ahora este va a ser el baremo, no, es que si no consigues 1.000.000 no eres inteligente, pues vamos a tener un montón de máquinas, un montón de inteligencias artificiales que van a ser millonarias solo por demostrar que son inteligentes, ¿no? O sea, que ahora mismo el tema de ser inteligente es crearte una cuenta en OnlyFans, ¿no? O sea, realmente Subir generar un imágenes de millón. pies. Exacto. El O sea, Mustafa es este muy curioso. estaba un poco torcido ese día, ¿eh? O sea. Sí, la noticia al final es que este hombre pues ha escrito un libro y creo que lo está vendiendo. Pero bueno, pero Con el que espera o sacar sea, 1.000.000, ¿no? También. con el que espera sacar 1.000.000 y se quita la máscara y de repente está GPT por debajo que estaba ejecutando la tarea. O sea, sí que lo veo un poco una chorrada, pero sí que veo que tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Ya no es necesario, o sea, el test de Turing se ha quedado anticuado, hay que buscar una nueva vía, y él lo que ha buscado, aunque el caso de uso me parece pues una locura, pero sí que ha buscado algo que tiene mucho sentido, que es hacia donde estamos viendo que va la inteligencia artificial, que es algo así como un procedimiento, ¿no? Él lo que dice es, vamos a darle 100.000 pavos, vamos a darle herramientas para que pueda publicar en Alibaba, en Amazon, en Walmart, y entonces que genere un producto, que escriba un libro entero, que genere la carátula, que busque las descripciones de tal y lo publique, y entonces busque luego un plan de marketing para ver cómo lo promocionaría, tal. Entonces, más allá de que consiguiese generar el dinero, sí que podríamos estar hablando de un agente autónomo en el que le dices,
te doy esta financiación, esta inversión, y tú generas todo el producto y preparas todo lo demás. Si al final es capaz de conseguir simplemente subir directamente a Amazon un libro directamente hecho, bien escrito, y luego publicitarlo en redes sociales y esas campañas tuviesen algún impacto, eso ya es difícil de superar para muchas personas. Da igual el retorno, ¿no? Da igual cómo lo hiciese, pero sí que es un caso de uso muy concreto de intentar promocionar algo, intentar promocionar un producto, un SaaS, lo que sea, ¿no? Y bueno, me ha hecho mucha gracia la forma de medir la inteligencia. O sea, es un caso de uso que está muy sesgado a su área de conocimiento, ¿no? Porque al final dices, ostras, ¿qué tipo de inteligencia vamos a querer medir en las máquinas? Porque ahí estás midiendo la inteligencia de negocio, por ejemplo. Sí. Pero, ¿y la inteligencia emocional o otro tipo de inteligencias ahí en qué punto van a caber? ¿Por qué van a ser superiores? O sea, quizá otra prueba podría ser, consigue que una persona se enamore de ti. Podría ser otro tipo de test, ¿no? Quizá el ver qué tipo de inteligencias hay y que tuviera un X valor en cada una de ellas podría tener más sentido, porque lo está sesgando mucho a un área. Yo creo que el 90 y muchísimo % de la población no es capaz de hacer eso. Entonces, ¿con eso vas a demostrar que eres humano? No, con eso vas a demostrar que eres mejor que los humanos en un área de experiencia determinada. Pero quizá el resto de habilidades o el resto de inteligencias que tenemos los humanos no están ni contempladas en este tipo de proceso. Así que, no sé, me gusta lo justo como para vender el libro. Sí, sí, sí. Sí, yo, Arnau, ¿a ti qué te parece? No, o sea, es ¿Seguirá que los pasos de Warren Buffett o se los inventará todos? yo estoy súper de acuerdo. O sea, pienso que al final, o sea, también hay 1000 formas de generar 1.000.000 de euros de forma, ¿cómo decirlo? O sea, tú has puesto un caso que sería muy humano, pero también puede hackear ordenadores y hacer minería de datos y generar 1.000.000, y eso no necesita ni emocionar, ni convertir, ni persuadir. O sea, puede hacer el mal. Ya estoy otra vez ahí. O sea, como veo que Álvaro no entra, digo, voy a entrar yo. O sea, no, pero que yo, vamos, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís en cuanto a que realmente me parece que el tío se ha fumado algo, o sea, con la idea, porque es súper simplista, y es una lógica que entiendo que habla un poco de herramientas, pero no sé, si a un mono le das un palo y rompe una nuez con el palo, ¿es inteligente? ¿Más inteligente que un ser humano? No. O sea, simplemente usa un palo para romper una nuez. O sea, yo pienso que, como decía Álvaro, hay muchos tipos de inteligencia y creo que la lógica del test de Turing, cuando él lo planteó, sí tenía algo interesante, que era que pudieras convencer a un humano, no económicamente, sino que pudieras convencerlo. Y para convencerlo necesitas muchas cosas. Para convencerme a mí, ¿sabes? Y yo pienso que a día de hoy sigue siendo válido el test de Turing, pero de otra manera. Porque ahora mismo quizá, lo que decíamos, responde en un formato que parece humano, pero hay mucha lógica de razonamiento que no es humano a día de hoy, ¿no? Entonces, yo no sé si es más perfilar bien qué significa eso en cuanto al test de Turing, porque lo que creo que todos entendíamos en cuanto al test en sí, no es lo que hay ahora mismo. O sea, lo que hay ahora mismo es una herramientas súper vitaminadas con una capacidad brutal que no habíamos visto antes, pero sigue sin ser un humano. O sea, y sigue sin estar una inteligencia a la altura de la humana. Entonces, en mi opinión, creo que lo de Mustafa no tiene ni pies ni cabeza y que realmente el test de Turing es válido, pero yo sí estoy de acuerdo con que matizaría lo que significa en sí el tema de que una persona no sepa si al otro lado hay una máquina. Pienso que es matiz, pero no ese matiz. Desde luego, con cómo está avanzando todo, llegará a puntos en el que tendremos que definir muy bien qué significa inteligencia, cómo medir esas barreras, tal. Espera un futuro apasionante. Vamos con el tema de la semana. Esta semana hemos querido hablar de productividad, de cómo nosotros aplicamos todas estas inteligencias artificiales en nuestro día a día para hacer mejor nuestro trabajo, producir más, ser capaces de hacer más con menos. Y este podcast es un ejemplo de ello, que tardamos 1 hora en grabarlo y media hora en hacer todo lo demás que conlleva todo lo relacionado, ¿no? Y al final, pues esto en el pasado habría costado una barbaridad de tiempo y ahora es súper fácil de hacer todo, ¿no? Desglósalo, bueno, si quieres, un poco, Víctor, de los pasos que haces. O sea, creo que sí, quizá no se ve en el día a día y puede ser interesante para la gente y ver el currazo que te has hecho para esta parte.
Si no me equivoco, o sea, no me acuerdo. Ah, no, lo que he desgranado son las publicaciones que hago en redes sociales, que también he puesto todo el proceso. Pero mira, me anoto también lo del podcast y lo comento ahora. Vale. Vale, pues venga. Dale tú primero, Víctor, que hemos quedado hype No, con ese proceso. Casi me puedo preparar mientras habla va. el otro. Álvaro, creo que es al que le toca, ¿no? No, Venga, pues yo básicamente lo hago o sea, lo uso cada vez en más tareas y ya sabéis que una de mis obsesiones es sacar casos de uso del día a día, de mis procesos, de mi vida, ¿no? Y intentar aplicarlo. Y una de las cosas que he visto que hago muchísimo en mi trabajo, en este caso tema de SEO, de marketing y demás, es hacer análisis de patrones. Eso es algo que se repite de forma muy recurrente, o sea, patrones de URLs, patrones de evolución de métricas, patrones de keywords, detectar patrones que me faciliten, o sea, analizar grandes cantidades de datos para sacar unas conclusiones. Entonces ahí, por ejemplo, yo me he montado un script que tú le pasas un CSV con X datos, ¿vale? Imagínate, pues listado de keywords, listado de tal. Le varío el prompt, la tipología de dato que es y la conclusión que quiero extraer y con eso me hace un análisis de todo el reporte de datos. Entonces me viene genial porque digo, oye, este proyecto lleva esta línea de tendencia, ¿qué puntos de inflexión han tenido o qué puntos de inflexión han tenido comparativamente con estos competidores? ¿O qué? Entonces, todo eso para mí es un proceso que me lo hace muy bien. Lo quiero pasar a Claude para poder meterle más cantidad de datos y ver qué tal resultado me da con una ventana de contexto bastante mayor, pero es algo que me facilita muchísimo el trabajo. O sea, tareas que lo mismo me podía tirar 2 días analizando, intentando detectar, revisando y demás, en 15 minutos con un script me lo he podido montar y para mí es algo que me resulta súper útil en mi día a día por decir uno de los casos que más aplicación le doy. Y luego otra cosa que es un fail, luego ya contaré más casos de uso que hago, pero una cosa que es un fail que he intentado hacer y que a día de hoy no lo he conseguido, pero creo que seguramente sea aterrizable de alguna forma, es la reorganización de mi tiempo, de mi calendario. O sea, creo que eso sería una funcionalidad bastante útil de, oye, este es mi calendario, estas son las reuniones, ¿cómo las puedo reajustar con las disponibilidades de estas personas para que se compriman en el máximo tiempo posible y tenga los mayores slots de trabajo seguidos para poder hacer eso? Eso para mí sería un punto súper interesante que se me ocurrió, oye, cojo mi calendario, lo exporto a Google Sheets, con eso saco los datos y exporto los calendarios de otras personas, los exporto los uno, pero al final no conseguí sacar nada aterrizable. Pero creo que eso, o sea, un aplicativo de optimización de jornadas laborales del equipo o de, oye, todo el mundo mete todos sus datos y optimizarlo para que sea lo más productivo posible, me parece que es una idea que está muy guay y podría ser un caso de uso relativamente sencillo si consigues unir todos los datos y que podría estar muy, muy chulo. Sobre esto, creo que ya hay alguna cosa parecida. No la he probado, pero he visto ese tagline. Lo busco y luego te lo paso. Y me ha recordado mucho a una casuística que yo intenté cuando salió ChatGPT, que es que mi novia, que es maestra, tiene la complejidad de, en este caso tú querías cuadrar calendarios con otras personas, pues ella tiene la complejidad de sentar niños en clase que estén juntos o no estén juntos en función de sus afinidades, de si van a romper la dinámica de la clase, de si tal. Entonces, hacer un algoritmo que te randomizase todos los alumnos y te los sentase de la forma correcta para que estuviesen centrados en dar la clase lo mejor posible, ¿no? Y es algo parecido, ¿no? A que tú quieres como encajar slots de tiempo entre todo el mundo y tal. Y en ese momento, cuando yo lo intenté, ChatGPT tampoco fue capaz de hacerlo. Aunque yo lo hice con 3.5, lo que me proponía es háztelo en Python y búscate un algoritmo en Python, pero no vas a ser capaz de solo con la inteligencia generativa hacer algo tan complejo como esto. Entonces, bueno, me parece curioso que hemos aplicaciones diferentes, pero hemos pensado un poco en la misma. Tenemos que traer alguno de los temas del día, el tema de IA para educación. Sí. Creo que es un tema interesante, ¿eh? A ver si los oyentes comentan algo en este punto. Que me lo tengo pendiente para leérmelo, un paper que ha salido esta semana sobre un LLM para educación, que si está guay y no es humo, no es otro más, podríamos dedicarle un espacio la semana que viene y echarle un ojo. Muy bien. ¿Tienes más cosas, Álvaro? Sí, tengo más cosas. Pero si queréis vamos saltando para no estar yo aquí hablando 2 horas y luego metemos otra. Me parece bien. Arnau, vamos con la tuya.
Bueno, a mí un momento donde yo lo uso mucho, voy a hacer una cosa, es un caso es muy tonto, pero claro, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, yo escribo muchos correos, es un uso tonto, en catalán, castellano, inglés. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo escribo en inglés, pero a veces no me siento que el inglés que yo escriba, aunque yo sé que escribo bien en inglés, tú sabes cuando suena nativo o cuando no suena nativo. Entonces, a mí me está gustando mucho porque yo que me veía con tres pestañas, lo típico de los correctores, me veía con Softcatalà para escribir en catalán, con el tema de DeepL, escribiendo en español, pero yo no creo que escriba en español. Yo escribo en inglés mi email, luego lo traducía al español y lo volvía a devolver hacia el inglés para que ver lo que. O sea, en cambio, yo realmente lo de usar el chat de OpenAI para revisar gramática me es muy útil en todos los idiomas. Entonces es una cosa que personalmente parece una tontería, pero a mí me quita un montón de tiempo, porque ya os digo, imaginaros 3 pestañas o cada clic abierto, email en catalán, email en castellano. O sea, bueno, el castellano lo corrige bien en general y es bastante firme, pero incluso me pasó con el francés hace poco buscando. O sea, no hay buenas webs que corrijan bien. Eso es lo que me ha pasado yo. Cuando he escrito un email en francés, me veo buscando webs de correct, no sé qué, en French text, no sé qué, y me doy cuenta cuando lo leo que no termina de ser lógico o me mete muchos sesgos o, por ejemplo, en inglés, ¿no? Típico, me hace acortaciones que son más coloquiales. Entonces, claro, a mí, a pesar de que esta idea es como muy tonta, el chat de OpenAI me viene muy bien para mantener un nivel de calidad en mi mensaje. Oye, esto es un nivel profesional, corrígemelo al inglés si hace falta. Y las correcciones son buenas. Mucho mejor que lo que os digo de DeepL, ir para atrás, ir para adelante con el idioma, para encontrarme al final y encontrar las variaciones. Entonces yo en eso gano mucho. Tontería, pero vamos, yo lo típico ya de tab fijada en Chrome para mantener un poco la calidad de los emails. Aquí dos cosas que se me vienen. La primera es, yo también lo utilizo un montón para traducir. Y además me gusta mucho que a diferencia del resto de traductores, como tú puedes establecer un prompt, puedes decidir cómo va a traducir. En el tema de los free tours, por ejemplo, es muy curioso. Todos los traductores, Free Walking Tour en alemán, te lo traducen a Touren, kostenlose, que es pues, sin coste, y algo más. No hablo alemán, pero más o menos esa es la palabra. Se ha notado un poco, Víctor? Kostenlose, ahora ya no. Y es muy curioso que todos los traductores traducen Free Walking Tour a ese término, pero ningún alemán busca Free Walking Tour con ese término, sino lo buscan en inglés, buscan Free Walking Tour. Entonces, si nosotros traducimos nuestra página web de forma automática, nos quita la palabra clave principal de todo nuestro servicio, de toda nuestra web en alemán, y nosotros tenemos que meter la mano. Pues una cosa muy chula que hace ChatGPT es que tú le pones la norma y le dices, cuando tengas que traducir al alemán, nunca me sustituyas Free Walking Tour por Kostenlose, tradúcemelo directamente como está. Y entonces eso me pasa lo mismo con el inglés, que el inglés me traduce Free Tour y sería Free Walking Tour, así como lo buscan los ingleses, tal. O sea, como que es capaz de seguir casuísticas complejas en base a unas normas que le has establecido. Entonces, como un traductor muy vitaminado en todo esto. Y lo otro es que pues la semana pasada, en el directo este que vi de Product Hackers, que estaba Ernesto Kohnen, me cuesta un poco de su apellido, que tiene una H ahí un poco rara. El alemán bien y los apellidos también. Sí. Él decía, claro, que nosotros estamos muy acostumbrados a traducir todo esto inglés-español, que son seguramente los dos idiomas que más entrenados están dentro del dataset de ChatGPT, pero cuando te vas a idiomas, Ixigo está mayoritariamente en la India, entonces en la India tienen muchos dialectos, pues los dos principales te los pilla, pero el resto, aunque siguen teniendo representación, están muy atomizados, están muy divididos, y entonces esos no los traduce nada bien, ¿no? Entonces también eso, que a nosotros nos sirve muchísimo como un traductor de español, alemán, francés, inglés, pero cuando te vas a algo minoritario es malísimo ChatGPT para hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por suerte no nos enfrentamos a eso. Que bueno, Arnau estaba diciendo el tema del catalán. No sé si has probado, Arnau, a traducir cosas en catalán con algunas ChatGPT. Cositas. O sea, yo sobre todo, es que yo, solo por matizarlo, yo no lo uso para traducir, yo lo uso para corregir. Porque para mí es que creo que DeepL, a mí, por ejemplo, me pasa mucho, ¿no? En Grower, cuando yo lo uso para el tema de las traducciones de cadenas, a mí los artículos me lo pone como article, pero todo el site en inglés es post. Bueno, pues ¿sabes? Esa estructura no me la mantiene y yo por eso prefiero usar OpenAI, pero a mí la dificultad que yo me he encontrado siempre es con los correctores. Los correctores siempre me dicen, eso está bien, pero aunque yo sé que esté bien en inglés,
sé que no es... O sea, yo lo leo y sé cuando leo un inglés nativo y cuando leo un inglés traducido, o sea, perdón, o un inglés escrito por alguien no nativo. Entonces, bueno, yo esa diferencia la noto y a mí el salto, por ejemplo, de OpenAI me permite sonar nativo. Y eso creo que es un salto que es sustancial en cuanto a un email, luego la conversación, pues ahí ya no tienes escapatoria, pero bueno, por eso digo que yo en mi caso de uso interesante es en el corrector. Si usas traducirlo, pues yo creo que ya ahí es otra cosa. Pero digo, creo que DeepL tiene buenas funciones, te permite también logueado decirle, oye, ¿sabes? Cuando veas post, que no sea post, que sea esto otro, ¿sabes? Pero en mi caso, yo cuando uso con un corrector, a mí sí me ha servido. Oye, hay una cosa que has comentado, si no recuerdo mal, en la keynote que se hizo, el caso de uso que había era de traducciones con diferentes variaciones del indio, ¿no? O sea, ¿La salían keynote de como quién? granjeros que comunicaban a través de diferentes lenguajes, o sea, de diferentes variaciones, y entonces hablaban con el sistema y le daban recomendaciones. O sea, es curioso que el caso de uso que estaban aplicando ahí sea un caso de uso que luego después se dice que no funciona correctamente y que no es la mejor opción, ¿no? Me ha venido a la cabeza ahora cuando lo estabas comentando, pero creo recordar que era ¿La algo así. canción de Google puede ser? No, creo que era, bueno, sí, uno de los dos, creo que era Sundar Pichai, uno de estos que se veía hablando con, o sea, no sé si era Sundar Pichai o Nadella, que se veía hablando con gente rural. De verdad que no, de verdad, finalmente no sé cuál de los dos era. Sí. Pues sí, es bastante curioso. Voy yo con la mía. Yo me he apuntado un montón, no sé cuánto vamos a estar soltando cosas. Voy con la más compleja, que yo creo que también es la más chula, y esta sí que no he contado nada en redes sociales, y de aquí puedo sacar muchas pequeñas cosas para las siguientes. Entonces, por ejemplo, las publicaciones que hago en redes sociales, ¿vale? Que al final, al principio cuando hacía las publicaciones era 100% manual y lógicamente pues voy metiendo poco a poco estos modelos de inteligencia artificial para poder ser más productivo en este aspecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cosas que hago. El tema de los prompts, que los publico en LinkedIn e intento publicar un prompt diario. Para publicar un prompt diario, pues lógicamente necesito un montón de research, un montón de sacar ideas de muchos sitios diferentes y entonces generar los prompts. Entonces, lo que tengo es como una lista de los títulos de los prompts que me gustaría llegar a desarrollar y lo que hago es que los anoto todos en un Notion. Después cojo esta lista y aquí es donde empiezo a introducir los modelos generativos y todo este rollo. Lo que hago es una técnica que es few shot prompting, que lo que haces es darle al modelo ejemplos de cómo debería comportarse. Le doy al modelo los prompts que en el pasado mejor me han funcionado en base a mi objetivo, que en este caso mi objetivo de marketing son las visualizaciones, es llegar a más gente. Quiero conseguir más alcance. Entonces, saco una lista de todas mis publicaciones ordenadas por visualizaciones y entonces le digo al modelo, estas son las publicaciones que mejor han funcionado. Ahora vamos a trabajar con estas. Entonces, tengo un prompt que lo que hace es desgranar las temáticas que se hablan dentro de cada publicación y buscar correlaciones entre esas publicaciones para extraer esas temáticas. Cuando tengo las temáticas organizadas, temáticas, subtemáticas, todo, conceptos clave dentro de los prompts, cuando tengo todo eso organizado le digo a otro prompt, vale, pues esto es lo que mejor funciona para mi audiencia, es lo que más le gusta, pues ahora te paso una lista de 50 ideas de prompts y ordénamelas por cuáles son las más similares a estas temáticas que estás viendo. Entonces, eso me da una nota que seguramente, pues como todo con esto no será nada perfecto, pero es mucho mejor que no tener directamente esa nota y yo intentar ir un poco al vuelo. Y entonces lo que hago es que ordeno esos prompts de forma descendiente para publicarlos. A partir de ahí ya sí que yo me cojo el texto y me genero yo los propios cuerpos de los prompts y vuelvo a utilizar la inteligencia artificial. Estuve buscando una cosa que me flipa, son los frameworks de trabajo en el mundo de la programación o en el mundo del trabajo. Por ejemplo, trabajar de manera agile es algo súper importante, o de forma lean. Pues si tú tienes en un prompt establecido cuáles son las normas para trabajar de forma agile o de forma lean, puedes decirle a ChatGPT, compórtate como un Scrum Master y ayúdame a desarrollar esto de forma lean. Y entonces es capaz como de seguir muy bien esas normas y decir, ¿te está saliendo o no te está saliendo? Pues en el mundo del marketing también hay un montón de frameworks y
a mí me gusta mucho escribir de esto, de esas publicaciones, porque te ayudan como a trabajar de una determinada forma para conseguir un objetivo. En este caso encontré un framework que se llama Steps, con 2 Ps, que era de un hombre que había hecho una investigación de trabajo del histórico para ver cómo conseguía publicaciones virales y analizaba cada una de las publicaciones virales en función de qué tenían que tener. Pues steps, triggers, emotion, public, practical value y stories. Entonces es como una serie de pasos, una serie de checklists que tiene que cumplir toda publicación para que se convierta en una publicación viral. Entonces, en base a eso, como ya tengo los prompts categorizados por cuáles son los que mejor funcionan y ya tengo el cuerpo, lo que hago es otra vez FewShot, cojo mis publicaciones antiguas, se las paso al modelo y le digo, escribe la siguiente publicación como lo habría escrito esta persona y sigue este framework de trabajo para generar una publicación viral. Y entonces eso lo que me hace es que me genera el cuerpo de la publicación que luego yo pongo directamente en LinkedIn. Entonces, yo las publicaciones de LinkedIn ya las tengo casi todas semi-automatizadas porque siempre hay una revisión manual, pero las genero directamente en base a mi histórico de escritura y de lo que quiero hablar ese día, ¿no? Además, esto me está ayudando mucho a generar también imágenes llamativas para aumentar CTRs. Lo que hago es que le pido una pequeña descripción de cuál sería una imagen que podría acompañar a esto. Y aquí Arnau, que ya me tiene más que fichado, cojo ese texto y me voy a Pow y le pego el texto en Pow y Pow me genera como un super prompt para acompañar a esta publicación. Y entonces esto lo cojo y ya la incorporo. Además, otra cosa muy buena es que como estoy generando publicaciones, prompts de Midjourney para tema de marketing, pues esa es otra segunda publicación que suelo hacer. Las divido, ¿no? Pues pongo la imagen en la publicación de LinkedIn y luego el día siguiente pongo una publicación explicando cómo he generado esa imagen. Entonces, pues esto es como el cerdo, ¿no? Que se come todo hasta los andares, ¿no? Eso es decir. Y sí, y esto. El resto ya lo cuento luego. Entonces, bueno, he llevado al máximo todo lo que he podido la automatización de las publicaciones en redes sociales. Lo veo súper guay, o sea, más allá del comentario del cerdo, que para un vegano como yo es maravilloso. Pues del pimiento que se utiliza... No, bueno, coño, esa parte. Quizá hay un punto interesante, puede ser, en vez de las publicaciones que tú has tenido, el coger a alguien que la esté reventando en ese sector o con ese tipo de contenido y quizá pasarle ese tipo de datos, o sea, alguien que ya lo está haciendo. Es como en el SEO, ¿no? ¿En qué nos fijamos? Pues que en los 3 que están primeros. Los competidores. Pues coger los principales referentes del sector y pasarle esos datos para seguir una misma línea, evidentemente adaptándolo al tipo de publicación, pero quizá puede ser una idea de optimización ahí que podría ayudar. Sí, muy chulo también. ¿Arnau? ¿Te toca? Ah, no, Álvaro, te toca. Venga, pues yo hay una cosa que parece una tontería también, pero que yo personalmente me paso horas y horas, que es todo el tema de documentación, de estar actualizado, de leer artículos, de ver vídeos, de escuchar podcasts, de todo esto, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que la IA me ayuda muchísimo. O sea, artículos, yo qué sé, tu propio add-on, Víctor. Cuando estoy en una web y quiero saber si ese artículo, o sea, me leo newsletters, cojo la newsletter, me leo y digo, vale, me abro estos 3 artículos. ¿Es paja o no es paja? Pues lo primero que hago es abrirlo y hazme un resumen de este artículo para ver si me interesa, si me aporta algo o no me aporta, ¿vale? Y luego hay una cosa que me funciona súper bien para los resúmenes en general, que es explícame este artículo en un hilo de Twitter. Eso me funciona súper bien porque si le pides el resumen, es como, vale, te lo redacta y te lo pone así, pero si me lo pones en un hilo de Twitter es como que va sacando los puntos más importantes y más relevantes en diferentes secciones y me lo explica súper bien. Entonces ese prompt de explícame este vídeo como un hilo de Twitter, explícame este paper como un hilo de Twitter, explícame este tal, a mí me funciona súper bien. Entonces eso, pasar artículos a hilos de Twitter, pasar podcasts a hilos de Twitter, pasar transcripciones de vídeos a hilos de Twitter. Todo esto a mí me reduce el tiempo de poder leer contenido. Luego ya, evidentemente, si me interesa, profundizo, me leo la noticia completa y demás. Pero lo mismo de 50 noticias que te tienes que leer o 4 podcasts, 3 vídeos y 30 noticias, pues reducir todo ese tiempo a unos puntos importantes y leerte las 5 o 6 que ves que pueden ser más relevantes, a mí me ayuda a nivel de productividad
estar actualizado me ayuda muchísimo. A mí me pasa lo mismo y ese es el motivo un poco por el que hice la extensión esta. Es que yo al principio lo que hacía era, me metía en todas las páginas web que tenía que leer, copiaba todo el texto, me iba a ChatGPT, lo pegaba y le decía, resúmeme esto. Y al final dije, pues todo lo que es copiar y pegar en ChatGPT, que al final yo acabo de decir que copio y pego, pues eso algún día podría ser un producto, ¿no? Pues esto fue otro. Aquí me he apuntado 3 cosas que utilizo en la extensión esta también para el mismo ejemplo, que es el de resume este contenido en 3 bullet points. Lo utilizo tal cual como ha dicho Álvaro. Este artículo no sé de qué va, es muy largo, está en inglés, me va a costar 7 minutos en averiguar si es paja o no es paja, pues los voy abriendo, les voy pidiendo un pequeño resumen y cuando me leo el pequeño resumen decido si me pongo a leerlo o lo cierro y voy a por el siguiente. Y más en nuestro rollo, que estamos leyendo artículos para newsletters y todo esto todo el rato, pues muy importante. Explícame este contenido como si tuviese 10 años, también súper chulo y muy importante, por ejemplo, para el tema de papers y cosas así, que te ayuda un montón a leerlo. Además, otra cosa buena es que estos prompts que tiene Web2Chat, o si te lo llevases a ChatGPT, también tienen la traducción. Entonces, ya no solo te lo está explicando de forma sencilla, sino en un lenguaje que tú dominas más y por lo tanto va a ser más fácil de comprender. Correcto. Luego tengo la contraparte, que es genera un detallado resumen. Este artículo me ha gustado, pero sigue siendo extremadamente largo. Ahora en un resumen que sea como súper importante, de las cosas más clave y pásame eso, independientemente de la duración. Y tengo 2 privados dentro de Web2Chat, que solo los tengo yo de momento, que son para generar publicaciones de LinkedIn y para generar publicaciones de Twitter. Que es en plan, pillas un artículo y en base a mi escritura de antes me generas ya las publicaciones directamente. Pero vamos, o sea, es que eso a mí me parece súper clave, lo de abrir artículos y leerlos, es que ya me parece algo súper raro. Es más, en este ordenador que me lo formateé hace un par de semanas, todavía no me he instalado la versión de Web2Chat de desarrollo, que solo tengo en el otro ordenador, y cuando quiero leer un artículo, lo que estoy haciendo es abrir el portátil, leer el artículo, cerrar el portátil y seguir haciendo. O sea, ya he generado una dependencia con la extensión esta que es brutal. Yo también, Arnaud, yo también la uso y básicamente habéis dicho cosas que yo también la uso también a la inversa. Es decir, a veces si yo quiero ser creativo sobre una idea y yo quiero escribirla porque o sea, al final hay algo en mí que a medida que vamos conversando también siento como un poco de miedo en la conversación porque al final, claro, buscas lo que quieres, no estás dando pie a la exploración muchas veces, ¿no? Digo, en cuanto a... Entonces, yo muchas veces quizás estoy escribiendo alguna publicación que me parece interesante y luego lo que quiero es, oye, esta misma publicación, pártemela en tweets de tantas cantidades, porque al final realmente básicamente es lo mismo, pero a la inversa, es decir, yo quiero ser creativo, quiero hacer algo y luego pártemelo. Yo hay 2 casos, o sea, que me han resultado muy interesantes. Uno es, o sea, el trimestre pasado hice una inversión en una empresa de value investing, o sea, haciendo value investing, ¿no? Un poco estudiándome la empresa y a mí me vino súper bien descargarme el 10K, digamos, de la SEC y pasarlo eso a Umata, digamos, o sea, y luego preguntarle al PDF en busca de oportunidades de inversión. Porque claro, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si tienes una inversión en alguna empresa que te interesa la empresa, pues tienes que seguir los call transcripts, tienes que seguir, o sea, no en plan psicótico, pero tienes que hacer un seguimiento de la empresa. Yo no tengo tiempo para eso. Entonces, claro, lo que sí me interesaba era, oye, me descargo la transcripción del trimestre anterior y le pregunto o hago búsquedas de, oye, ¿qué dice de riesgos? ¿Hay algo de riesgos? ¿Hay algo de la palabra intrinsic value? ¿Hay algo de que no vayan a cumplir con las expectativas? ¿Hay algo de...? Y es una forma muy rápida de una transcripción de quizá de una charla de 2 horas, que lo de antes era escucharlo, lo pasas a texto y vas en busca de eso. Entonces yo pienso, a mí me ha resultado muy útil eso. También me resultó muy útil que inicialmente la temática de esta semana iba a ser siempre sobre todo el tema de la legislación que la Unión Europea, creo que fue hace 2 semanas, comentó en tema de todo lo que se va a hacer en cuanto al tema de la IA, ¿no? Entonces... Ha habido un par de risas porque en la comunicación interna Arnau propuso el tema de legislación y Álvaro dijo, ¡buah!
Qué divertido, seguro que nos lo pasamos súper bien, ¿no? Quede claro que yo también propuse el de e-commerce de la semana pasada, que gustó Es mucho. verdad, es verdad, es verdad. Que quede claro, que quede Tengo claro. que otorgártelo, pero lo mejor ha sido la frase de habíamos decidido que íbamos a hacer. No, tú propusiste. No. y- Hay un perfe de Víctor, que quede claro también de eso. O sea, que... Perfecto. No, pero, Legislación, perfecto. pero que yo pienso que, joder, aunque parezca baladí, es un tema importante porque va a haber cambios muy gordos en ese Sí. aspecto, porque ahora estamos en una situación de... Estamos en el series yonkis de las descargas, o sea, en la IA. Y esto va a entrar en una regulación heavy. Entonces, bueno, en cualquier caso, a mí me sirvió porque imaginaros el tostonazo de la resumen de Lenisa y de todo el foro, pasarlo y hacerle preguntas específicas de, oye, ¿qué es lo que tú decías, Víctor, pero en un PDF? Resúmeme cuáles son los riesgos para un desarrollador de aplicaciones de IA. Entonces, a mí me vino muy bien y yo lo uso mucho. Uno, para extraer información de PDFs, Umata es una buena cosa, aunque luego, pues, si lo tienes en plan guarrete, pues copiar el texto y pasarlo y hacer el mismo proceso, pero Umata va muy bien para eso. Y a mí luego me está sirviendo mucho también todo el tema de contratos y demás para encontrar puntos de inicio a estudiar. Creo que hay una diferencia muy importante en cuanto a lo que me diga es lo que me quedo, pero hay cosas que sí me sirven mucho para coger el contexto. Yo pienso que, además, Víctor, tú lo has dicho ahora, me parece una tontería, pero una de las mejores aproximaciones a la lógica de cómo deberíamos de aplicar esto es, ¿este artículo es paja sí o no? Si no te lo lees entero, a veces se pierden cosas. O sea, yo los mejores libros de mi vida, yo por ejemplo, recuerdo un libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana de Freud, es un libro asqueroso que me cambió la vida. Entonces, tuve que leerlo. Yo pienso entonces que la aproximación esta que me ha gustado mucho es, ¿esto es paja sí o no? Si no es paja ya entra en otro ciclo no es resúmemelo y no me lo leo. Porque a veces el resúmemelo y me lo leo, te vas a perder información. ¿Sabes? Pues yo pienso que a mí en los contratos me está pasando, por ejemplo, cuando miro cosas que me está veniendo muy bien para esa primera parte. ¿Dónde parece que aquí o sea, que no está robusto el contrato? ¿O realmente esto que dice es real? No, por esto. Bueno, pues ya veo si realmente todo es correcto y tengo que pasárselo a mi abogado. O si realmente esto pierde agua y ya sé que directamente, no, antes de invertir a mi abogado para que se revise el contrato, yo la primera versión ya la devuelvo yo y le digo al otro tío, oye, mira, esto de momento ya falla. ¿Sabes? Y yo ya me he ahorrado pues el coste de hora de la primera hora del abogado. Entonces, a mí, personalmente, en esto me está viniendo muy bien el uso de esto. Para todo el tema de inversiones, es decir, tochazos de texto, que solo quiero cosas concretas, y para encontrar puntos de ataque a documentos largos, vía, sea pues esto de NISA o el tema de contratos, bueno, a mí en eso me está funcionando. ¿Sabéis si Umata, en base a todo lo que está comentando Arnau, trabaja con bases vectoriales y embeddings y lo que hace es como fragmentar el texto en trocitos pequeños y hablar con ellos? ¿O es capaz de pasarlo todo como contexto y se lo pasa a Cloud? Que yo sé que Álvaro en el pasado ya ha hecho alguna prueba con eso. Yo lo estuve revisando y al principio ponían que usaban GPT 3.5, pero de repente hubo un momento que lo quitaron de la documentación. Y ya como que no ponen lo que usan. Supongo que lo han ocultado para no dar más ayuda porque han salido muchos más servicios que les hacen competencia. Entonces, pero sí que es verdad que desde hace un mes o 3 semanas a esta parte funciona muchísimo mejor. O sea, no sé qué cambio han hecho en la tecnología. Quizá han pasado a Claude porque tiene 100K y 3.5 y Claude, pues más de lo mismo. Pero sí que se nota una mejora brutal. O sea, hubo un momento que me lo quité porque no me servía, porque decía, oye, ya creo que puedo hacer cosas mejores, pues eso, con Claude, por ejemplo. Y luego, sin embargo, comparaba a Claude con Umata y decía, oye, pues creo que está bastante mejor los resultados que me da Umata. Entonces, a mí es que Umata, lo que me gusta es que subraya, y eso es lo que a mí me interesa. O sea, no me interesa tanto la respuesta. ¿Te subraya lo importante, claro, o en base al contexto que tú le... O sea, tú le preguntas y te subraya dónde has sacado la respuesta? ¿O? Tú le preguntas, te responde, pero te da las referencias de las páginas y el fragmento subrayado. Vale. Entonces, a mí la respuesta casi me da igual, digámoslo así. Digo, porque si es algo importante... claro. Yo voy a mirar exactamente lo que me está diciendo, pero claro, es que... A ti el caso de uso es que te destaque el párrafo en el que está hablando sobre lo que tú has preguntado para tú luego mirarlo, claro, porque es una cosa muy importante, son contratos y tú necesitas asegurarte de que la respuesta es correcta y tú necesitas ver el párrafo en sí mismo. Claro, es que ya es lo que tú decías sobre la paja, ya de base, si yo, imagínate que ya hay una línea roja, yo no necesito leerme un contrato de 40 páginas si hay una línea roja que ya la veo
en esa primera versión. Ya, oye, mira, tío, esto no vale. ¿Sabes? O sea, esto ya no lo vamos a poder tirar adelante y no necesito leerme 40 páginas. Porque si esto este escollo no lo salvamos, esto no sigue. Entonces, a mí en ese caso de uso me es súper útil. Luego, obviamente, lo que digo, o sea, esto no quita a un abogado. O sea, es quita yo sé que esto no es válido. No es válido que me digas que vas a empezar el día 15 y necesitemos que empieces el día 1, que es lo que habíamos hablado. Digo, por decir un ejemplo tontorrón. Pero en ese aspecto, Umata a mí me sirve. O sea, es más que en la respuesta en sí. Sobre esto, la fricada del día, tengo una cosa que comentar, que por eso preguntaba, por curiosidad, por saber cómo lo he hecho, porque yo estoy trabajando con cosas muy, muy similares y he traído para los oyentes del test de Turing una pequeña demostración. Álvaro, ¿vamos con la tuya? ¿O sea, sí, ¿La mía de qué? ¿Otra cosa más de productividad? Vale, pues hace unos meses ya me leí un libro que es Hábitos Atómicos, que me resultó interesante, es un libro que está interesante. Y una de las cosas que comenta es el planificarse hábitos en slot de 2 minutos y hacerlos de forma recurrente, ¿no? Es como a la gente le cuesta establecer unos hábitos sobre algo, pero le cuesta poco hacer acciones de muy poco tiempo. Pero si eso lo conviertes en un hábito, si todos los días, yo qué sé, quiero ponerme más fuerte, pues todos los días empiezo a hacer un tipo de ejercicio durante un periodo muy corto, pues acabas implantando ese hábito y luego te das cuenta de que quizá el tiempo que le estás dedicando no es el que necesitas, lo alargas un poco más y ya instauras un hábito con esa planificación. Pues para mí, para todo ese tema de planificaciones, me viene bien usar ChatGPT para decir, oye, quiero establecer este micro hábito, establéceme unos periodos en mi hora del día que son los más ajustados, quiero tener estos objetivos y calendarízalo con las acciones que debería hacer para este objetivo principal. Pues yo qué sé. Oye, quiero, me lo invento, tener más fuerte el pecho. Pues establéceme una rutina de entrenamiento para hacer estos ejercicios y incluso le podría pasar el contexto de los ejercicios que quiero hacer y quiero tener estos resultados. Para eso, por ejemplo, a mí me sirve si quiero hacer pequeñas mejoras dentro de mi día a día. Oye, quiero mejorar mi atención. Yo qué sé, mi padre tiene Alzheimer. Siempre tengo la duda esa de, oye, me llegará a mí. Quiero hacer ejercicios que me ayuden a mejorar mi retentiva o que me ayuden a ejercitar la memoria. O quiero hacer ciertas cosas de ese tipo y meterlo en bloques de meses. Oye, este mes voy a intentar mejorar esta habilidad. ¿Vale? Y en ese tipo de cosas la verdad es que lo uso y es una cosa curiosa que me lleva muy poquito tiempo y que me ayuda a mejorar en cierta forma algunos de los problemas que puedo tener en mi día a día. El tema es muy parecido a lo que comentábamos antes, ¿no? Del tema del framework, ¿no? O sea, tú coges un libro que tiene una metodología establecida y te dice exactamente cómo tienes que actuar y tú extraes esa metodología y te lo llevas a un sitio en el que dices, a partir de ahora, ejecuta esta metodología y ejecutando esta metodología, dime cómo puedo hacer determinada cosa. Lo veo súper chulo. Y creo que también hay algunas soluciones que lo que están haciendo son grabbers directamente para ese tipo de cosas, para generarte timesheets de optimización así, de productividad no, de tema de hábitos y tal. Pero es que son aplicaciones de verdad que son muy útiles y lo que mola en este caso es que lo llevamos a un ChatGPT que tú puedes modificar el prompt y tal y no estás acotado a una interfaz que te lo haga, ¿no? A mí me parece muy chulo también. Que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos de uso de casi todas las herramientas de cualquier cosa que usanía, que es, oye, generación de textos, vale, esta herramienta te genera un texto, sí, vale, pero yo no le puedo poner prompts personalizados en función de la tipología de texto, del lenguaje, entonces, no ese punto de diferenciación que le puedes dar con algo más ad hoc, desde luego te da un valor añadido muchas veces en la tarea. Sin duda. Totalmente. Voy yo con dos rápidas y luego hablo del podcast. Yo lo utilizo muchísimo, soy muy pesado con eso, pero lo utilizo muchísimo para programar. Pero es que no lo utilizo solo para programar, lo utilizo para aprender una barbaridad. O sea, yo lo he dicho ya varias veces, desde que estoy programando con ChatGPT al lado, estoy aprendiendo cosas que en la vida pensaba que iba a aprender, porque como nunca me he considerado programador, siempre me he considerado más SEO que programador, pues no le hacía caso a cómo programaba, ¿no? Ahora lo bueno es que te da código muy bueno y tú encima, pues me va picando la curiosidad y le voy
diciendo, ¿y cómo puedo mejorar esto? ¿Y cómo puedo tal? ¿Qué técnicas has utilizado para mejorar esto? Y estoy programando más, en mayor cantidad, de forma mucho mejor, y estoy aprendiendo una auténtica barbaridad. Y lo disfruto un montón. Cuando me llega el momento de tener que desarrollar cualquier cosa, es que lo tomo como si fuese un aprendizaje. Y me mola un montón eso. Luego, para tema de analítica, yo utilizo mucho Power BI, y Power BI tiene dos lenguajes internos, que es DAX y PowerM. Y, por ejemplo, para hacer consultas un poco más complejas también me funciona súper bien. Y como muchas veces Power BI, el problema que tiene, bueno, no es un problema, es lo que pasa en general en la analítica, tú quieres trabajar con tu propio modelo y hay pocos ejemplos en general de cómo trabajar con tu casuística en concreto. O sea, es muy difícil que tú encuentres una empresa que tiene la misma problemática y que se ha ido al foro de Power BI y ha explicado ahí cuál es su problemática y a ti te vale exactamente igual. Pues esto es lo bueno de ChatGPT, la personalización. Yo le digo, este es mi modelo de datos, quiero extraer esta información, quiero utilizar esta medida para hacer X cosa, genérame la parte de en medio, lo que falta. Pues lo mismo que hago en programación, lo hago con Power BI, generando cálculos, medidas para analítica, en este caso súper orientada a la parte SEO de Google Work. Y la otra sí, más genérica, de marketing en general, de la del podcast. Que, pues eso, el podcast empezó, cuando lo hablamos, empezó con una premisa de intentemos que esto nos lleve a cada uno lo menor posible, porque todos vamos muy liados. Y entonces, desde el primer momento, mi fijación era 1 hora de podcast a la semana, media hora de lo que significa todo lo demás con el podcast. Pues por eso tampoco publicamos mucho en redes sociales, tal, porque al final queremos hacerlo de forma rápida. Pues cuando quieres hacer algo de forma rápida, introduces inteligencia artificial. Las miniaturas, que de momento solo hemos hecho 2, pero bueno, ya las estoy generando con Midjourney. Lo que genero es la base y, como he dicho antes, pues luego le pongo los textos. El día de mañana, o sea, he probado muchas herramientas, que esto también comentarlo. He probado herramientas de estas que salen de Grappers, de Stable Diffusion o este tipo de cosas que te dicen que te generan automáticamente las miniaturas, y si he probado 7, las 7 han sido todas malísimas y al final me acabo yendo a Midjourney generando la base y luego poniendo el texto yo encima. Quizás debería probar Adobe Firefly para esto, ahora que pienso, no lo he probado para eso. Las publicaciones, pues en el segundo episodio ya expliqué que había generado un código, que es un código que está en mi repositorio de GitHub, que lo que hace es que analiza el podcast, extrae los puntos importantes y genera las publicaciones en base a eso. Eso está muy chulo. El problema que me he encontrado es que quiero publicar el podcast lo antes posible, cuando está listo, y esto tarda como unos, a lo mejor, 20, 30 minutos, y ahora lo que tengo es una plantilla y la voy subiendo, entonces pues a lo mejor esto tampoco me ha acabado valiendo. Pero lo que sí que estoy encontrando un sentido súper chulo es en una aplicación que se llama Opus Clip, que ya existía hace cosa de un mes, pero ahora ha sacado versión en castellano, que es que una vez el vídeo está subido en YouTube, tú le pasas el vídeo entero y esto es capaz de extraerte pequeños fragmentos de texto en los que el texto es relevante dentro de toda la conversación. Es capaz de identificar qué personas están hablando, que eso también es muy chulo, identifica tonos de voz diferentes, entonces sabe quién está hablando en cada momento. Y esto lo que hace es que te propone un montón de clips para generarte shorts para YouTube o TikTok o Instagram. Nosotros de momento lo subimos en YouTube desde la semana pasada. Y tú puedes aprobar o denegar estos shorts y directamente pues modificar un poco el texto que te genera el subtítulo y subirlo directamente. Esto es un cambio de productividad bastante tocho, porque al final pues esto no lo hacíamos antes, porque el primer día que grabamos el primer podcast me tiré a hacer esto y después de 2 horas dije no sé qué coño cortar aquí. O sea, me lo he visto entero 2 veces y soy incapaz de decir cuál es el momento bueno para sacar un clip. Pues ahora ya ese momento bueno no lo decido yo, lo decide una inteligencia artificial y tiramos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, súper caso de uso. Que cosas que estoy viendo, todo lo que es automático, todo lo que se hace sin supervisión, la calidad no es la mejor del mundo. Es mucho mejor si hubiese una persona dedicada 40 horas a la semana a sacar los mejores clips, poner los mejores subtítulos, subirlo de la mejor forma, tal, pero esto te permite hacer una cosa que, aunque no sea la mejor, antes no lo podríamos hacer por falta de tiempo, y ahora con una calidad mediana te permite lanzarlo. Que con la tontería, 1500 visualizaciones o por ahí en los shorts, ¿Sí? así de forma automática, o sea que eso no habría estado de ninguna forma, y ese alcance que hemos tenido, pues oye, Totalmente.
El podcast este también se graba, ahora que lo pienso, no lo he anotado aquí, se graba con Riverside, que es una herramienta que promociona el propio Spotify para podcast, que tiene mucho de inteligencia artificial. Lo que hace Riverside es una cosa bastante chula, que es que nos estamos grabando todos ahora mismo en local, pero a la vez estamos haciendo una videollamada, y Riverside lo que hace es en la nube unificar esos 3 vídeos que hemos grabado en local, por lo tanto tiene la calidad máxima de nuestras cámaras y nuestros micrófonos, no pasa por ningún compresor. Y luego lo chulo es que transcribe todo el audio que estamos diciendo, sincroniza los vídeos y luego desde Riverside también puedes generar pequeños clips en base a las transcripciones que te ha generado. Y también identifica voces, sabe quién está hablando y demás. Y está también bastante chulo y también lo utilizamos y Riverside es bastante gratuito. Aunque Sí, ahora mismo lo estamos utilizando. aparte de eso, quita el ruido y ese es el motivo de que en otros episodios no hayáis oído los fragmentos de audio que intento poner aquí como un subnormal. Sí. Y pues vamos con las flipadas fricadas. ¿Quién quiere empezar? Venga, Arnau. Vale, os traigo la mía, que es una extensión de productividad, pero me la estaba guardando porque me parece un producto bastante interesante. Hasta ahora, voy a hacer aquí como si fuera una publicación de LinkedIn. Empiezo por la parte hype y luego digo el nombre. No, pero, o sea, básicamente, ¿qué pasa actualmente en todo el tema de alertas y demás, ¿no? O sea, pues usas Google Alerts, usas Distill.io, lo de Href Alerts, pero está limitado un poco a cierto tipo de alertas. Entonces, hay una aplicación que ha salido ahora que me parece bastante interesante, o sea, por lo menos explorar. No es barata, la verdad, porque son 48 euros al mes, que así se han puesto un poco contentos con nada de esto, pero que se llama Browse.ai. Obviamente el AI es porque es inteligencia artificial, pero lo interesante de esta funcionalidad es que es como un gestor de alertas, pero, y aquí ven las partes molonas, resuelve captchas, accede a sistemas de login, es decir, no se enfrenta con un DOM, sino que va detrás del login a buscarte información, te permite conectarte con las APIs de Sheets, gestionar paginaciones y scroll. O sea, hay un montón de cosas que están súper chulas. Es un agente inteligente para hacer todo el tema de browsing. Entonces, me parece muy interesante porque, bueno, tienen 1000 funcionalidades pues, que estaban poniendo por aquí, pues te permite extraer los listados de todo el tema de Amazon. Hasta ahí no hay nada nuevo, pero claro, eso hílalo con tu API de HubSpot, que la tienes metida para saber que estás haciendo cierto tipo de por dónde entran las ventas, o realmente extraer los resultados de búsqueda en un plugin de WordPress, o meterte en los listados de job listing de LinkedIn. O sea, hay un montón de cosas que al ser un agente cambia un poco el paradigma en cuanto al browsing, ¿sabes? Porque hay mucho de esto, por ejemplo, Google Sheets, creo que tú no puedes scrapear, porque eso creo que es un JavaScript ahí metido y eso no te lo pilla. Pero bueno, ya tienes la API de app scripting, o sea, de la API de Google Sheets, que la puedes meter aquí para que te scrapee resultados de Google Sheets. Entonces, me parece como un salto paradigmático en cuanto al futuro del scrapping o del browsing, digámoslo así. Y ya os digo, cosas como eso, paginación, scroll, ir a través de un login, solucionar captchas para luego meterte dentro. O sea, me parecen cosas súper interesantes, que son casos de uso que honestamente me parecen, por fin, aplicaciones que tienen mucha lógica en lo que está intentando solucionar. Entonces, bueno, eso es lo que os traigo yo esta semana. ¿Y el nombre? Browse.ai. Ya. Muy bien. Bueno, creo que ya lo habías dicho antes, sí, perdón. Sí. ¿Puede ser un caso de llevar un agente de cualquier cosa, de launching o lo que sea, a productivo? Del primer caso que estamos viendo de un producto que hayan productizado en base a un agente. Es que sí, correcto, porque además es que, fíjate, hay un titular, la verdad que estos tíos tienen ahí marketing metido, pero me mola mucho este titular que pone Turn any website into an API. Claro, es verdad, o sea, cualquier web se convierte en una API, ¿sabes? Porque realmente no solamente es un scrapping del DOM, es un scrapping del DOM, pero que puede llegar hasta cualquier sitio y no tiene limitaciones, ni de URLs, ni de scroll, ni de cosas de... O sea, es un agente al final, pero es que yo no había visto nunca un caso así, digámoslo así. Entonces, súper de acuerdo con que es un caso real donde nos estamos encontrando en ese punto donde ya un agente supera un poco a lo que había y mantiene o amplía las funcionalidades, ¿no? Entonces, muy interesante. A mí me ha convencido, yo lo voy a pillar. ¿Le has pasado las políticas legales a Umata? Porque a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es le voy a meter mis accesos a no sé cuántos sitios y qué cojones va a hacer con eso. Ya, no, totalmente.
empieza a scrapear, yo qué sé, todo lo que he comprado en Amazon. Pues se mete en mi Amazon, ve mi lista de pedidos y luego se lo vende a no sé quién. Claro, pero mira, por ejemplo, decía Víctor, yo cojo mis publicaciones de LinkedIn, me las descargo. Bueno, ya se acabó de descargarlas. Y ahora mismo tienes la URL, digamos, donde se ven tus publicaciones del feed en LinkedIn, le das tu login, se mete, te va haciendo scroll y te va sacando el impacto que tiene, porque esa información la tienes y este es el DOM de tu cuenta logada. Entonces es un caso de uso súper interesante. Perdón que diga súper interesante todo el rato, como porque yo lo he traído, pero es que es la polla, o sea. Pero es súper interesante. Sí. Aquí otro caso de uso también, súper hacer el mal barra somos SEOs y hacemos cosas de estas a veces. Generación de cuentas en páginas web para extraer data. O sea, pienso, por ejemplo, en crearme una cuenta en la competencia para extraer información. Si esto también puede crear cuentas de forma masiva y sacar data, puede ser muy, muy curioso para eso, ¿no? Claro, aquí el tema es que deberías de hacer, yo entiendo que tendrías que hacer un primer agente que generase la cuenta y luego browse.ai que se conectase con esos datos. Digo, porque si no tienes la manualidad de que almacenas los datos en base de datos o en un sitio donde sea y luego tiras. Exacto. ¿Cómo refinamos el mal aquí, Sí. Es que es lo primero que... Por eso el mal es tan efectivo, porque lo primero que te viene a la cabeza es lo fácil, ¿no? Álvaro, vamos con la tuya. Venga, pues yo, como os comenté, hace poco estoy en mitad de una reforma y parte de esa reforma es empezar a comprar productos que quiero en casa para, pues yo qué sé, la cama, el no sé qué, el no sé cuántos. Vale, entonces una de las cosas que hice el otro día fue irme a ver colchones, ¿vale? Entonces me fui a ver colchones y lo que hice fue pedirle a los vendedores de los colchones si les podría grabar. Entonces fui grabando las exposiciones que me hicieron. O sea, al final tengo que decidir un producto. Qué mejor que hablar con un experto al cual le voy a contar toda mi información y luego toda esa información guardarla y compararla en función de los diferentes sitios donde he ido. Entonces me fui a 4 sitios de colchones y lo que hice fue grabar la exposición que me dieron sobre este colchón es el que mejor necesitáis por estos motivos. Todo ese audio lo guardé, lo transcribí y luego lo pasé por la IA para decirle, oye, sácame de cada uno de ellos una comparativa de las necesidades que tengo y ponme en valor cuál es el producto que más encaja para mis necesidades, ¿no? Entonces, hice un poco ese aterrizaje de llevar al mundo real una conversación, ¿no? Y ahí le vi cada vez más sentido a la importancia de un copilot de venta, ¿no? De un asesor de compras, que me parece súper útil. Y luego también me sirvió para exportarlo a un cliente y decirle, oye, ¿cómo puedo hacer esto en bulk? ¿Cómo puedo ir a hablar con cada uno de los expertos sobre los diferentes tal? Y dije, joder, es que YouTube es eso. O sea, en YouTube hay reviews de productos a mansalva. Entonces, ¿qué hice? Les monté un script que hace una búsqueda de los diferentes vídeos que hay por las keywords que te interesa de la tipología de producto, transcribes los audios de los vídeos y con eso sacas los puntos a favor y en contra y tienes para hacer reviews de productos de todo eso, ¿no? Entonces, como esa evolución del offline al online y a la escalabilidad, pues sería un poco la fricada que he hecho esta semana y espero haber elegido un buen colchón, ya os lo contaré. Te has comprado el flotador del pelícano ese, ¿no? Al final. Sí, correcto. Finalmente has comprado un colchón siguiendo esta metodología. Sí. O sea, la has llevado hasta el final. Hasta el final. Mi mujer ha intentado opinar, pero ha podido la IA. Entonces. Pensaba que ibas a decir que habías utilizado la grabación para decirle al comercial que te dijo anteriormente que te iba a hacer un 50% de descuento y que tenías un audio que lo demostraba, pero no. Pues no, todavía pero me acabas de dar el siguiente punto de negociación. No, bueno. Muy chulo que intentes llevar así casos de uso reales, porque al final esto es real, es extraer documentación, ayudarte a razonar en base a unos key points y es súper importante. O sea, esto llegará en algún momento. Ahora mismo pues es todo muy manual, pero llegará. Vamos. Yo creo que aquí hay una cosa interesante, lo conecto con quizás no es así tal cual, pero quizás sería el futuro o el primer caso de uso de las Apple Glasses, digámoslo así, ¿no? Digamos, o sea, estás en una situación en la que realmente eso podría estar escuchando, ¿sabes? Podría estar grabando, que básicamente es lo mismo que llevar una grabadora de toda la vida, ¿sabes? Pero que quizás sería un caso real donde ese mismo grabado
de información ya es un caso de lo que hablamos en otro podcast, que era el tema de la inteligencia aumentada. ¿Sabes? O sea, de, oye, eso está grabando y te está respondiendo al vuelo, porque claro, ahora tú lo has recopilado todo, te has ido a tu casa, pero quizá aquí, si ya era el tercer vendedor, oye, mira, y con lo que viste que ya te dijo el otro tío, pues ese resulta que esto es mejor, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, sería un caso donde realmente podríamos un objeto, una versión Raspberry o lo que sea, podría estar interactuando con toda esa información. Entonces, muy interesante. Sí. Hay un proyecto por ahí de unos chavales de una universidad de esta famosilla, que, en plan Stanford o algo así, que estaban llevando ChatGPT a un monóculo que directamente tenía una conexión por un cable a un aparato tal, y era eso, ¿no? Porque lo que hacía era escuchar y mostrarte el texto en pantalla. Entonces escuchaba conversaciones, escuchaba todo lo que había en general, y entonces tú eras capaz de interactuar con él vía voz. Y bueno, pues futuro. Vamos con la mía y cortamos. Bueno, tenemos una pregunta por ahí, un comentario de un usuario curioso y cortamos que se está haciendo tarde. Yo esta semana lo preparé un poco hace un par de semanas, pero quería prepararlo bien. Entonces he traído, bueno, ya sabéis que estoy muy metido en tema de Landchain. Todas las semanas hago cosas con Landchain. Esta semana he estado como, creo que lunes y miércoles todo el día con él y me flipa. Dentro de poco Arnau nos ha conseguido un contacto estelar sobre Landchain, o sea que si podemos tenerlo aquí pronto será un podcast impresionante. Y bueno, yo sigo flipando, o sea, sigo disfrutándolo al mismo nivel, en plan de leerme la documentación para ver qué cosas nuevas trae. O sea, no sé, se ha convertido en mi mayor fijación. Y uno de los casos más sencillos que he visto de replicar es el que traigo hoy. He creado un repositorio en mi cuenta de GitHub, que, por cierto, antes estaba probando para compartir pantalla, así que, si no me equivoco, puedo compartirlo y así luego se verá en el vídeo. Si no me equivoco, estos experimentos en Se ve. real time. Se ve. Y un saludo para los que nos estén escuchando en podcast y no lo estén viendo. Yo os lo describo todo. Es un repositorio de GitHub que se llama Sitemap to Chat y lo que hace es, de forma súper sencilla, tú le das un sitemap y te extrae todas las URLs que están en ese sitemap, te extrae el texto de todas las URLs de ese sitemap y eso lo lleva a una base de datos vectorial. Esto lo que hace es muy fácil de comprender, aunque muy difícil de ejecutar. Por suerte tenemos máquinas que lo hacen por nosotros. Lo que te hace es que cada texto de cada URL te asigna unos pesos y unos valores, y cuando un usuario realiza una consulta, lo que hace la base de datos es localizar el texto que mejor se adapta a esa consulta y pasárselo a ChatGPT como contexto. Por lo tanto, es algo muy parecido a lo que estabais comentando antes de Umata. Funciona de una forma muy similar. Tú puedes pasarle grandes cantidades de texto, que lo que hace la base de datos vectorial y la búsqueda con los embeddings y todo esto es localizar cuál es el párrafo que mejor se adapta a la pregunta que ha hecho el usuario, y entonces eso lo pasa como contexto de ChatGPT para empezar a trabajar. Por lo tanto, Sitemap to Chat lo que puedes hacer es darle una URL de tu cliente, de tu competencia, de lo que sea, te va a scrapear directamente toda una página web, te lo va a meter en una base de datos directamente y te va a iniciar una conversación con ese chat. Y puede servir para todo. En plan, tenéis un cliente y queréis hacer SEO y queréis encontrar la mejor categoría para hacer no sé qué, pues le pasáis el sitemap. Esto lleva un proceso de scrapeo de toda la página web. Por tanto, cuando lo hagáis, tened en cuenta que si es la primera vez va a tardar un montón. Pero una vez lo tenéis instalado, ya podéis empezar una conversación con él directamente. Y lo chulo de todo esto es que es súper poco código. Aparte de toda esta documentación la he generado con ChatGPT, lógicamente. Este README ha sido generado 100% con ChatGPT. Y lo bueno es que esto está abierto, cualquiera lo puede correr en su local, y son 30 líneas de código súper sencillas, todo gratuito, sin necesidad de pagar nada, y podéis tener, bueno, sí, claro, tenéis que pagar la API de ChatGPT, que se tiene que pasar, está por ahí explicado como variable de entorno, y a partir de ahí podéis empezar a utilizarlo. Entonces, nada, este script lo publicaremos en redes sociales, pero lo puede utilizar cualquiera. Yo he estado haciendo cosas más chulas todavía, que es, en lugar de trabajar con consola, llevarme esto a versión web, y tengo un modelo en local corriendo, sirviendo una API, tengo un chat que se conecta a la interfaz y entonces ya mantienes la conversación directamente a través del chat
utilizando este modelo. Y lo chulo de LangChain es que este sitemap to chat se puede reemplazar por cualquier cosa. Aquí podéis poner un sitemap, pero podéis poner un CSV, un BigQuery, WhatsApp, todo. Tiene un montón de loaders que se llaman y puedes incorporar ahí un montón de fuentes diferentes de información. Así que bueno, esto es lo de esta semana. ¿Se puede lanzar en un collab o algo así? O sea, ¿lo tienes que ejecutar en local por algo? Yo lo intenté, o sea, yo normalmente trabajo más en local que en collab. Intenté llevarlo a collab para que fuese más fácil a la hora de distribuirlo, para que cualquiera pudiese darle a ejecutar y viese el resultado. Y me ha dado algún problema en la importación de algún paquete, que en local no me ha dado problemas. Cuando instalas paquetes de Python, en local no me ha dado ningún problema y en collab sí. Tampoco, como no estoy muy acostumbrado a utilizar collab, me estuve peleando 20 minutillos y no conseguí hacerlo funcionar y dije, bueno, pues voy a subirlo al repo. Pero podríamos intentar hacerlo funcionar en collab para pasarlo y distribuirlo por todo, por Twitter sobre todo, que la comunidad de SEO yo creo que aquí le puede sacar un partido de la leche y podría estar bastante guay. Muy chulo. Muy chulo, sí. Molt bé, pues cerramos con la última pregunta del usuario que tenemos de tal. La semana pasada contesté yo a la última pregunta, así que no contesto yo a esta. Te la hago a ti, Álvaro, que creo que has puesto tú la pregunta, ¿no? A ti te hizo especial gracia. Pues bueno, este fue el primer comentario que nos puso un usuario en el canal de YouTube, en el primer vídeo que subimos, y le voy a leer el comentario a Álvaro y que nos diga lo que quiere y cerramos. El usuario A0Z9 dijo: SEO e IA, las dos formas de perder el tiempo, el dinero y la categoría. Yo quería traer esto porque es que parece que siempre todo el mundo lo que dice del podcast o de nosotros es todo maravilloso. Pues ya veis que no, que tenemos haters y que lo que hacemos les parece una puta mierda, y creo que deberíamos compartirlo aquí también para que lo sepáis. Bueno, simplemente cualquiera que nos conozca un poco a nivel de SEO, que dice a nivel de SEO, perder el tiempo y la categoría, bueno, creo que hemos dado charlas, ponencias internacionales, hemos montado empresas, o sea, creo que tiene poco sentido. Y perder el tiempo, si una cosa hemos demostrado hoy es que la IA nos ayuda a ser más productivos y a optimizar el tiempo. Así que quizás si esta persona se oye el capítulo completo de esta semana, podemos conseguir que nos dé otra opinión, por lo menos en uno de los puntos diferentes. Así que nada, mandarle un saludo desde aquí, que todas las opiniones son bienvenidas, que aunque os caguéis en nuestra puta madre, también lo vamos a comentar. Así que gracias por los comentarios y esperamos mucho más y no solo malos, por favor. Eso es. Y ahora sí, empiezo a poner la musiquita de fondo. Estoy regulando el tema del volumen, a ver si se escucha mejor que la semana pasada. Y nada, nos despedimos. Álvaro, Arnau, nos vemos la semana que viene con el 9º episodio ya. Que, jolín, es un montón, ¿eh? Deja de hablar y da paso a despedirnos, Víctor. Venga, despedidos. Muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene. Sí, Arnau, tengo que alargarlo porque la música de despedida dura 40 segundos. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Otra vez. Y que nos dejen comentarios, me gusta. Ah, sí, lo de las reseñas, dejando muchas reseñas, que ayuda para que nos posicionemos.